Mi nombre es Vicente Saavedra y soy tutor de los cursos matemáticos en el taller Doctor Relojes. En este video correspondiente al curso de cálculo en varias variables, discutiremos el teorema de la función implícita y dos ejercicios que utilizan este resultado. Para comenzar, tenemos una breve motivación de este resultado. Para eso consideramos la función f de x, y igual x cuadrado más y cuadrado menos 1. Notamos que si consideramos las curvas de nivel de esta función, las curvas de nivel positivas, obtenemos circunferencias, es decir, curvas que son circunferencias. En particular, la curva de nivel igual 0 es la circunferencia unitaria. Lo que uno se puede preguntar acá es si es posible parametrizar y en función de x. Esto es, si es posible que despejemos la variable y en función de la variable x. Y utilizando esta ecuación, al que uno puede llegar es que y va a ser igual a más menos raíz de 1 menos x cuadrado. Esto nos dice que si tomamos un valor para x, vamos a obtener dos valores para y. Por lo tanto, esto no es una función de y con respecto a x. Esto nos quiere decir que no podemos encontrar un despeje global de la variable y en función de la variable x. Sin embargo, si restringimos esto a que y sea mayor que 0, obtenemos que y va a ser igual a raíz de 1 menos x cuadrado, lo que sí ya es una función y por lo tanto podemos despejar y en función de x cuando y sea mayor o estricto que 0. En este caso, lo que estamos diciendo es que podemos encontrar un despeje local de la función, un despeje local de la variable y en función de la variable x. Sin embargo, este despeje no es global, puesto que no lo podemos extender de esta manera a cuando y sea menor que 0. Entonces, con eso en mente vamos a pasar a enunciar el teorema de la función implícita. Este teorema tiene distintas formas de enunciarse, va a depender mucho de la sección en la que se encuentran, qué forma habrán visto, pero todas siguen una misma naturaleza. Entonces, lo enunciaremos de la siguiente manera. Sean omega subconjunto de Rn y lambda subconjunto de Rm conjuntos abiertos y una función f que va de omega cruz lambda a Rm de clase C1 en su dominio. Sea x0, y 0 un punto de omega cruz lambda tal que se cumplen dos condiciones. F evaluado en x0, y 0 es igual a 0, y la otra condición es que el jacobiano de la función f restringido solo a las variables y, es decir, a las últimas m variables, las que están acá, evaluado en x0, y 0 es invertible. Esto se refiere al jacobiano solamente tomando las últimas m variables. Si llamamos a esas últimas m variables i1 hasta im, jf de i vendría a ser la derivada de f1, donde como f llega a Rm, podemos separarla en componentes f1, f2 hasta fm. Por lo tanto, esto sería i1 hasta la derivada de f1 puesto a im, y acá la derivada de fm con respecto de i1 de fm con respecto de im. Entonces, como dijimos, esto sería el jacobiano solamente considerando las últimas m variables, es decir, las variables asociadas a i, a esta componente, que está en Rm. Tener en cuenta que como la función llega a Rm, y estamos tomando solamente m variables para calcular el jacobiano, esta es una matriz cuadrada, y por lo tanto tiene sentido hablar de invertibilidad. Bajo estas condiciones que ya hemos comentado, es decir, son tres condiciones principalmente, que sea de clase C1, que suele ser muy olvidada a la hora de verificar la hipótesis, pero tenerla bien presente, a pesar de que en general se va a verificar en los ejercicios que vean, pero es bueno escribir específicamente por qué de clase C1, generalmente va a ser por composición de funciones de clase C1 o cosas de ese estilo. Estas también suelen ser bastante sencillas de verificar y sin embargo suele también ser muy olvidada.
Por lo tanto, es bueno que siempre recuerden que estas dos condiciones se tienen que especificar cuando quieran utilizar el teorema. Y no solo esta última, que suele ser la más complicada y a la que uno le da más enfoque. Entonces, bajo toda esta hipótesis, tres principalmente, esta y esta, tenemos la siguiente consecuencia: que existe un abierto U con x0, un punto de ese abierto, subconjunto de omega, y una única función phi que va de U a lambda de clase C1, tal que f evaluado en x, phi de x, es igual a 0 para todo x en U. Esto nos está diciendo lo siguiente, que estamos encontrando un despeje de la variable y, que sería la que estaría acá, en función de la variable x, y el despeje sería esa función phi que sabemos que existe gracias al teorema. Visto de otra manera, este teorema nos está diciendo que si tenemos, bajo cierta hipótesis, y que f evaluado en un punto da 0, entonces si perturbamos la variable x y perturbamos la variable y con esta función, al evaluar va a seguir siendo 0. A pesar de que solo sabíamos que era 0 en un punto. Otra consecuencia del teorema es que, si bien no nos da una forma explícita de la función phi, que sería el despeje, sí nos da una fórmula para determinar su jacobiano, es decir, entender cómo son sus derivadas. Esta forma es la siguiente que está acá. Nos dice que el jacobiano de phi es igual a menos la inversa del jacobiano de f con respecto a las variables y, evaluado en x, phi de x, por el jacobiano de f con respecto a las variables x, es decir, las primeras n variables, evaluado en x, phi de x para todo x en U. En algunos casos bien específicos, esta consecuencia nos ayudará a determinar cómo es phi, puesto que podemos resolver un sistema de ecuaciones diferenciales que queda planteado por esta igualdad. Entonces, en algunos casos bien específicos, esta igualdad que está acá, que nos entrega el teorema, nos permitirá descubrir cómo es la función phi. Sin embargo, en un caso general, esto no va a ser posible, puesto que solo vamos a saber la existencia y una expresión para sus derivadas, que no siempre va a ser posible determinar phi a partir de esta igualdad que se encuentra acá. De esta manera, uno llama phi el despeje de y con respecto a la variable x, y esto sería el teorema de la función implícita. Un aspecto importante a abordar en este enunciado es que se suele escribir de una manera bien específica, en la que uno agrupa primero las n variables y aquí m variables al final. Es decir, lo que uno dice es que uno puede despejar las últimas m variables con respecto a las primeras n variables. Sin embargo, en realidad, como f llega a Rm, lo que nos dice el teorema, que cuando se cumplan ciertas hipótesis, uno puede despejar m variables, y no tienen por qué ser necesariamente las últimas variables. Esto se suele escribir así por un tema más notacional, sin embargo el resultado se puede extender un poco al caso de que queremos despejar m variables, y no necesariamente las últimas m variables. Por ejemplo, si tenemos una función f, que va de R3 a R2, y toma x, llamémosla x y z, y entrega f de x, y, z. Como esta función llega a R2, bajo cierta hipótesis, la hipótesis del teorema, podemos despejar dos variables con respecto a una tercera. Por ejemplo, podemos despejar la variable x y la variable z en función de la variable y no necesariamente solo y z en función de la variable x. Obviamente, si queremos despejar la variable x y la variable z en función de la variable y, hay que hacer algunas modificaciones en este resultado. Por ejemplo, acá, uno debería ver que el jacobiano de la función f con respecto a la variable x y z es invertible. Es decir, tenemos que restringir el jacobiano a las variables que queremos despejar, que en este caso específico sería la variable x y la variable z en función de la variable y. Por lo tanto, calculamos el jacobiano con respecto a la variable x y la variable z, puesto que son las que queremos despejar. Entonces, este resultado se suele escribir de esta manera, ordenando las últimas m variables como las que quiero despejar. Sin embargo, es más general, puesto que nos permite despejar m variables en cualquier orden que nos encontremos. También lo pueden ver con que en realidad,
si queremos despejar otras variables, otras m variables que no son necesariamente las últimas, simplemente uno puede hacer una permutación de las variables y aplicar el teorema sobre esa permutación. Es decir, una función que reordene las variables y tome los mismos valores que f. Entonces, de esa manera uno puede ver que este resultado es un poquito más general. Sin embargo, se suele escribir de esta manera por temas notacionales. Ahora pasaremos a discutir los ejercicios que están preparados para reforzar este contenido, que son dos ejercicios, uno un índole más clásico y uno un poco distinto. Ahora pasaremos a revisar eso. El primer ejercicio es el siguiente. Consideramos las siguientes ecuaciones. X cuadrado por y más seno de x y z más z cuadrado igual 1 y la exponencial de iz más xz igual 1. Queremos probar que se pueden definir las funciones y de x y z de x en torno al punto x y z igual 1, 1, 0. Este es uno de los problemas clásicos que suele aparecer en los controles como aplicación del teorema de la función implícita y que consiste en tener un sistema de ecuaciones no lineales y querer despejar en este sistema algunas variables en función de otras. En este caso específico, como tenemos solamente dos ecuaciones, el teorema de la función implícita nos permitiría despejar solamente dos variables en función de la tercera, puesto que tenemos tres variables. Entonces, aquí nos piden despejar y z en función de x, que a priori es algo que podemos hacer en vista del teorema de la función implícita. Ahora vamos a ver específicamente cómo. El esquema de este tipo de ejercicio es súper similar, suele ser súper análogo en todos los problemas de este estilo. Y es el siguiente. Probar definir una función f apropiada, evaluar todas las hipótesis del teorema de la función implícita y luego obtener la conclusión. Para eso primero definimos una función f que va de R3 a R2, lo vamos a escribir como R cruz R2 a R2, solamente para ser más específicos con la notación del teorema, y donde f de x, y, z se define como una función que va a R2, donde la primera componente es x cuadrado por y más seno de x y z más z cuadrado menos 1. Esto pues, en la parte anterior, vimos que tenemos esta igualdad, entonces uno pasa restando este término para acá y este para acá, y uno define la función como el lado izquierdo de la igualdad. Entonces en este caso, esto sería el lado izquierdo de la primera ecuación y este es el lado izquierdo de la segunda ecuación. De esa manera, x, y z va a ser una solución del sistema de ecuaciones cuando f de x y z sea 0. Entonces, lo primero que podemos notar es que efectivamente el punto que nos dan, 1, 1, 0, resuelve el sistema de ecuaciones y por lo tanto, f evaluado en ese punto es 0,0. Luego el segundo paso es analizar el jacobiano con respecto a el jacobiano de la función f con respecto a las variables que queremos despejar. Las variables que queremos despejar nosotros son las variables y z en función de x. Por lo tanto, estudiamos el jacobiano con respecto a las variables y la variable z. Y ese jacobiano lo evaluamos en 1,1,0 y queremos ver que sea invertible. Entonces, el primer paso es calcular el jacobiano de la función f con respecto a esas variables. Y es la expresión que tenemos acá, donde si llamamos esto f1 y a esto f2, es decir, la primera y la segunda componente de la función f, lo que obtenemos es que aquí aparecen las derivadas con respecto a la primera componente, con respecto a la variable y acá con respecto a la variable z, y acá de la segunda componente con respecto a la variable y con respecto a la variable z. Es decir, derivamos esto que está acá con respecto a y a z, y esto que está acá con respecto a y a z. Y nos olvidamos por un momento de la variable x, puesto que no la consideramos a la hora de derivar. De esta manera, como la función llega a R2, y estamos sacando jacobiano con respecto solo a dos variables, obtenemos una matriz cuadrada. Ahora, al reemplazar en esta expresión el punto 1,1,0, obtenemos esta matriz, que sería el jacobiano de la función f con respecto a las variables y, z en el punto 1,1,0. Sería la matriz 1, 1, 0, 2.
queremos ver que esta matriz sea invertible para así tener la hipótesis del teorema de la función implícita. Para eso, tenemos que el determinante de esta matriz es 2, por lo tanto es una matriz invertible. Y por último nos queda justificar que f es una función de clase C1. Pero eso es simple, puesto que son composición es clase C1 por coordenada, y cada una de las coordenadas es C1, puesto que tenemos la composición y álgebra de funciones de clase C1. De esa manera hemos probado las hipótesis del teorema de la función implícita, y ahora tenemos la consecuencia, que por el teorema de la función implícita, que se suele escribir como TFI, existe, no confundir con el teorema de la función inversa, así que de repente uno le pone TF implícita o habla de TFI cuando no va a haber confusión con el teorema de la función inversa. En este caso estamos aplicando el teorema de la función implícita, por lo tanto existe una función phi que va de U a R2, donde U es un abierto subconjunto de R, puesto que esa es la variable que queremos, con respecto a la cual estamos despejando, y que contiene al punto x0, que en este caso es la primera coordenada de nuestro punto, que sería x0 igual 1. Por lo tanto, U es un abierto que contiene a 1, tal que I, z es igual a phi de x, y como phi de x llega a R2, podemos escribirlo como phi1 de x, phi2 de x. Y en este caso, uno suele decir que I de x es igual a phi1 de x, es decir, el despeje de la variable y con respecto a la variable x, y que z de x es una función que la escribimos como phi2 de x. Y de esa manera tenemos el despeje de las variables y la variable z en una vecindad, en un abierto U que contiene al punto 1. Una precisión importante acá es que como U es un subconjunto de R, es decir, es un abierto en R, y 1 es un punto que está en U, existe una bola que contiene a 1 y que está en U. Por lo tanto, sin perder generalidad, uno puede suponer que U es de la forma 1 menos epsilon, 1 más epsilon, con algún epsilon positivo, donde epsilon es el que me va a depender del conjunto U, de cómo sea el conjunto U abierto. Por eso, sin perder generalidad, uno puede asumir esta condición que existe algún epsilon tal que U es de esta manera, y que puede ser apropiado dependiendo del caso en que estemos trabajando, que quizás nos convenga tener un conjunto de esta forma. Sin embargo, para efectos del problema no era necesario, puesto que solamente queríamos un despeje local en torno a este punto que está acá, el 1,1,0, y que fue lo que obtuvimos acá finalmente gracias a la aplicación del teorema de la función implícita. Este sería un tipo de problema muy clásico, donde nos da un sistema de ecuaciones no lineales y nos piden despejar alguna de las variables en torno a las otras. Y el esquema para resolver este problema es el que presentamos acá, que es primero definimos una función adecuada, después verificamos las condiciones, es decir, que sea de clase C1, que verifique esta igualdad, y estudiamos el jacobiano con respecto a las variables que queremos despejar, y vemos que es invertible. Luego de eso aplicamos el teorema de la función implícita para concluir. Ahora pasaremos al siguiente problema, que es un problema un poco distinto a este. Entonces, el ejercicio 2 dice lo siguiente. Sean f y g dos funciones de Rn a R de clase C2, y x0 un punto en Rn tal que el gradiente de f en x0 es igual a 0. Además, suponemos que el hessiano de f en x0 es invertible. Queremos demostrar que para todo a suficientemente pequeño, si definimos la función f sub a de x como f de x más a por g de x, entonces existe al menos un punto en el que el gradiente de f de a, f sub a, se anula. En otras palabras, esto nos dice que si tenemos un punto x0, del que el gradiente de f en x0 vale 0, bueno, bajo ciertas condiciones, y además definimos una función f sub a, que es una perturbación de la función f, es decir, estamos agregando un a por g, que puede ser suficientemente pequeño, es decir, agregarle una pequeña perturbación a la función f, y tomamos el gradiente de f de a. Entonces, si el gradiente de f de x
este f de x0 es 0, entonces el gradiente de f sub a se va a anular en algún punto, para a suficientemente pequeño. Esto nos está diciendo este resultado que estamos discutiendo acá. Notemos que f, cuando a igual 0, es igual a f de x. Entonces, por eso tiene sentido en que digamos que f sub a es una perturbación de la función f. Entonces, ahora pasaremos a discutir la solución de este problema. En primer lugar, como estamos analizando una variable a, está involucrada en el problema, este valor a y el valor x, vamos a definir una función que toma valores a, x, y que me entrega el gradiente de f de x más a por el gradiente de g de x, que esto es justamente el gradiente de f sub a de x. Esto es de clase C1, puesto que f y g son funciones de clase C2, por lo tanto sus gradientes son funciones de clase C1. De esta manera, f es una función que va de R plus Rn a Rn, donde como esto llega a Rn, el teorema de la función implícita, si se cumplen las buenas condiciones, nos permite despejar estas n variables. Es decir, nos permitiría despejar x en función del parámetro a. Entonces, continuando con esto, vamos a ver las condiciones, las hipótesis del teorema. Ya sabemos que la función es de clase C1. Ahora, notemos que f, evaluado en el punto 0, x0, es claramente 0, puesto que esto, al evaluar a igual 0, me quedaría 0, y esto me quedaría el gradiente de f de x0, que sabemos que es 0 por hipótesis. Por lo tanto, tenemos esta primera condición. La otra condición es que el jacobiano de f con respecto a las variables que queremos despejar, en este caso las variables x, sea invertible. Ahora, el jacobiano de f con respecto a las variables x va a ser igual al hessiano de f, es decir, podemos aplicar el álgebra de derivadas acá, calculamos las derivadas de este término y luego de este término, ambos con respecto a x, y en forma condensada podemos escribirlo de esta manera, como el hessiano de f más a por el hessiano de g. Recordad que acá no estamos involucrando la variable a la hora de derivar, por lo tanto nos quedan estas expresiones solamente derivadas con respecto a x. Por lo tanto, al evaluar este jacobiano en el punto 0, x0, me queda justamente el hessiano de f en x0 que sabemos que es invertible. De esta manera tenemos todas las condiciones para aplicar el teorema de la función implícita. Entonces, por tφ existe un epsilon positivo y una función phi que va de menos epsilon, epsilon de ese intervalo a Rn, tal que f de a, phi de a es igual a 0 para todo a en menos epsilon, epsilon. Es decir, para todo a suficientemente pequeño, donde el módulo a tiene que ser menor o igual a epsilon, menor que epsilon. De esa manera tenemos que f de a, phi de a va a ser 0. Esto nos quiere decir que si reemplazamos en la expresión que tenemos acá para f, que el gradiente de f de a evaluado, de f sub a evaluado en phi de a, es igual a 0 para todo epsilon entre menos, para todo a entre menos epsilon y epsilon. Es decir, para todo a suficientemente pequeño, esta función tiene un punto donde se anula, y el punto donde se anula es el punto phi de a. De esa manera concluimos el resultado que queríamos probar. Este ha sido el video que tenía preparado, espero que le haya sido de utilidad, y les recuerdo que de lunes a jueves nuestro horario de trabajo en la plataforma Discord es de 4 a 8 y los viernes de 2 a 6, por lo que las invito a participar por si tienen alguna duda o quieren resolver algún problema. También pueden mirar los videos que hay disponibles en nuestro canal de YouTube, que los pueden ser de utilidad en su estudio.